Hola, un saludo para todos los que podamos y queramos compartir unos ratito, una reflexión sobre un tema que me parece muy importante, que es el tema del Adviento. Un tema que lo vemos con mucha naturalidad, como decir, sí, nos estamos preparando para la venida de Jesús, para la venida del Señor. Y bueno, pues, vamos a poner nuestra corona de Adviento, vamos a prender las veladoras, según las tradiciones de la zona, pues los mexicanos hemos celebrado la preparación a la venida de Jesús rompiendo piñatas, ¿no? Que es una linda tradición, repartiendo aguinaldos. O sea, ha habido muchas formas, pero de alguna manera son un poco, dijéramos, superficiales, ¿no? Y no llegan así como a la parte más importante, ¿no? Como al núcleo del acontecimiento. ¿Por qué se le dedica a la iglesia 4 semanas, ¿no?, a la preparación de este evento? No ha sido siempre así. Al principio en la iglesia la primera siglos, la iglesia estaba perseguida, era oculta, el emperador decía que él era el Dios y nadie más podía tener otra religión más que creer en él y apoyarlo a él. Y sin embargo, ya cuando se acaba esta situación en el siglo IV, cuando no, el emperador ya dice, no, tranquilos, yo no soy Dios, ustedes pueden tener la religión que quieran, y entonces el cristianismo sale a la luz y empieza obviamente a desarrollarse más, a organizarse mejor, y resulta que empieza pues a pensarse pues que hay que hacer una muy buena preparación para la celebración del nacimiento de Jesús, que es la Navidad, y entonces empiezan a organizar, por ejemplo, a poner algunas medidas. Los monjes tenían, y los consagrados tenían que 6 semanas tenían que ayunar todos los días. Esa era la preparación de 6 semanas. Y no solo ayunar todos los frailes, sino que además todos los fieles tenían que asistir todos los días a la iglesia. O sea, era una preparación muy seria, muy formal, que bueno, se fue como ajustando a los tiempos, fue cambiando según era necesario y bueno, y propio de los procesos de crecimiento y de maduración, ¿no? Y así, se fue estructurando la tradición del Adviento, que hoy la Iglesia nos la propone como parte de la liturgia, es decir, de las ceremonias, de los que son como los momentos que preparan nuestro contacto con Dios y nuestra qué ofrece o qué pide para celebrar la Navidad. Y nos propone 4 semanas, 4 domingos, del cual hoy terminamos, dijéramos, no termina el Adviento, pero sí es el último domingo que estaremos antes de la Navidad, que celebraremos el próximo jueves, viernes. Y entonces, bueno, ¿qué onda? ¿Cuál es el sentido del Adviento más profundo? Cuando en el breviario, ¿no?, en lo que rezan los frailes y las hermanas, los consagrados, y que se sigue todos los días, todas las semanas empiezan con una oración que dice: que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la parusía de nuestro Señor Jesucristo, fiel a sus promesas, el que os ha convocado y Él las cumplirá. Fíjense que aquí el Adviento, si se fijan, se prolonga no solamente 4 semanas, sino todo el tiempo desde que Jesús viene, nace y se encarna hasta que regresa al final de los tiempos. ¿Por qué? Hay dos conceptos, dijéramos, maneras de entender el Adviento. Uno es, ¿qué quiere decir la palabra Adviento? Adviento viene de una palabra griega que quiere la parusía. La parusía es como la llegada, o sea, era como la expectativa que despertaba y la preparación y el hecho de que un personaje muy, muy importante, normalmente el rey, seguramente, ¿no?, iba a venir a hacer una visita al lugar. Y entonces eso era la parusía. Obviamente eso requeriría una preparación. No es que nada más dijeran, vamos a esperar a ver a qué hora viene el rey y cómo se comporta, sino que realmente es
va a venir el rey en persona, el rey que siempre estaba lejos o en un centro de gobierno, se va a presentar. Entonces va a venir entre nosotros, lo que significa que va a venir de bulto. Ahora sí podemos entender el criterio como con las computadoras, ¿no? Las cosas los encuentros son virtuales, las clases son virtuales, bueno, ya nada más falta organizar posadas, piñatas, pues, virtuales. Y es cuando te dice, tenemos una reunión, dices, ¿dónde? No, tranquila, es una reunión virtual, ¿no? Es algo que va a hacer, no es presencial, ¿no? Entonces, igual, aquí la parusía significa que ese gran personaje del que se refiere la parusía de alguien, o del rey o del emperador, es que se va a presentar aquí en cuerpo y alma, ¿verdad? Entonces, eso es realmente la llegada del bien. Y eso también se aplica a la iglesia, porque fíjense, no nada más es que ya nos esperamos unas semanitas, medio nos acordamos, compramos regalitos, no, señor. Es que va a venir en presencia Jesús, ¿no? El esperado de los tiempos, el gran, la presencia de Dios físicamente en el mundo. Y esa presencia no se acabó ya, no. Jesús vino, vive la pasión, vive su misión, hace su promoción, nos dice cómo vivir, qué tenemos que hacer, nos pone la muestra, en fin, cómo recuperar de alguna manera nuestra dignidad, nuestro origen de ser hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Sino que también su presencia debe permanecer entre nosotros, aunque después de su vida, hasta que regrese. ¿Y cómo se va? Porque va a haber fíjense el arco que hace aquí, ¿no? Se mantenga custodiado sin reproche hasta la parusía de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, otra venida del Señor, la venida final en la que su obra será cumplida, ¿no? Aparentemente la primera no fue exitosa, es exitosa por la iglesia, porque nos enseñó, porque la humanidad nos dio ese chance, pero la presencia de Jesús en el mundo, pues no fue, dijéramos, triunfal, o dijimos decir que ya dejó su obra cerrada. Al contrario, deja a los apóstoles en la iglesia para que la funden, para que la mantengan, para que la saquen adelante, para que sea su obra, porque Él no se puede quedar aquí, viene en extrema situación, se hace presente. Bueno, pues eso quiere decir la palabra parusía, y de ahí cuando ya no dominaban, dijéramos, los griegos, ¿no? Las culturas griegas, sino que ya estaba Roma imperando, que hablaba latín, entonces en lugar de parusía, que se va a dejar asignado como para el final de los tiempos, se usa la palabra adventus, ¿no? Que tiene el mismo significado que dijimos. Pero fíjense una cosa súper interesante. Aquí hay dos cosas. La presencia, la venida, o sea, la venida presencial, ¿no? La presentación de Jesús en el mundo ya está de una manera. ¿Por qué? Bueno, ya está. ¿Por qué? Porque vino, porque se encarnó, porque se hizo hombre, porque nos enseñó todo lo que ya dijimos, pero después se va y deja que se va, dijéramos, la presencia visual, pero está presente, se queda en la Eucaristía, se queda en los apóstoles, se queda en la iglesia, se queda en nosotros. O sea, nosotros tenemos que perpetuar esa presencia, hacerla viva hacerla viva, hacerla real, ¿no? Por eso Jesús viene y se introduce en nuestro corazón cuando comulgamos, cuando nos ponemos en oración. Entonces, esa manera de actuar debe acabarse, culminarse cuando Jesús venga al final de los tiempos. ¿No les suena conocido el temita? Sí, ¿verdad? El final de los tiempos. Pero fíjense, lo interesante es eso, o sea, cómo ya la presencia de Jesús ha comenzado y se mantiene por la práctica de las tres virtudes esenciales, ¿no? Por nuestra fe, por nuestra esperanza, por nuestra caridad. Es decir, muchas veces tenemos personas que están cerca de nosotros que medio creen, pero no saben si sí o si no. Pero si tú les comunicas tu fe, les comunicas esperanza, con amor les compartes y les enseñas, y tu ejemplo lo tienen, y el de los que formamos continuamos la obra de Jesús en el mundo, entonces van
vas a mantener su presencia porque le estás compartiendo tu fe, tu esperanza, lo estás contagiando para que se sienta seguro y avance. Y bueno, muchas personas en tu vida tienen que ser así. Entonces, fíjense, Jesús, me encontré un texto hermosísimo de nuestro gran super teólogo, cardenal Ratzinger, ¿no? Con Benedicto XVI. Dice, fíjense que dice, en la antigüedad no significa espera, sino que es la llegada de un rey. La presencia de Dios en el mundo comenzaba, ¿no? Comenzó. ¿Y qué es lo que sucedió? Sucede, fíjense lo que dice, somos nosotros los creyentes quienes por su voluntad hemos de hacerlo presente en el mundo, lo que decíamos de esas virtudes. Dice, fíjense, porque Él podría seguir en el mundo haciendo obras de caridad, pero lo que Jesús quiere es que nosotros, todo este arco de nuestra vida, desde el principio hasta el final, lo hagamos presente, y lo quiere presente con nuestra vida, porque dice, Él quiere hacer brillar la luz que ilumina la noche del mundo, es decir, Jesús que vino, que nació, hermoso, ¿no? O sea, Jesús viene, es la luz en sí mismo y que nosotros tenemos que prolongarlo. Así dice, las luces que encendemos en las noches oscuras este invierno, fíjense qué sentidazo tiene, serán consuelo, advertencia, luz consolada de la luz del mundo que se ha encendido ya en la noche oscura de Belén y ha cambiado la noche del pecado humano en la noche santa del perdón divino, ¿no? Entonces, a través de todos los tiempos, nosotros tenemos que mantener viva esa presencia de Jesús. No su doctrina, no sus obras, no sus iglesias, no sus, no sé, palacios, obras de caridad, sino seguir siendo la luz, seguir siendo la presencia misma de Jesús continuando en el mundo, ¿no? Entonces, el niño Jesús nace allí donde su obra, por inspiración del amor del Señor, donde se hace algo más que intercambiar regalos. Es decir, que la luz de Cristo quiere iluminar la noche del mundo a través de la luz que somos nosotros. Hermosísimo, pero profundo, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que sería de alguna manera el Adviento. Y bueno, a mí me gustaría, bueno, en la liturgia, volviendo un poco a la liturgia de la iglesia, pone personajes muy importantes en los 4 domingos, ¿no? Pone a Juan Bautista en una imagen, pone a la Virgen María, a San José, bueno, así pone a personajes y eventos cruciales en la historia. Entonces yo les quiero platicar una cosa, les quiero platicar que además de esa superimportancia y esa hondura que nos ofrece el Papa Benedicto, nosotros de alguna manera tenemos que, pues que salir adelante, tenemos que vivir nuestro Adviento, que dice, finalmente tiene por ahí otro artículo que dice que la historia que el Adviento es historia, o sea, pues es realmente nuestra vida, cómo caminamos hacia el fin, cómo nos comportamos, ¿no? Entonces, bueno, así, de esa manera, ya a mí me gustaría hacer una reflexión. Las lecturas de hoy, de los diferentes años A, B o C, recuerdan, fíjense qué interesante, la anunciación, el proceso de la anunciación del ángel a la Virgen y cómo se da la encarnación en uno de los ciclos. Y en otro ponen la figura de San José, cuando Dios le dice a la Virgen que no le avisa, no le diga a José qué está pasando, porque él se lo va a explicar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, es un momento crucial para la humanidad, es un momento clave y por eso lo ponen. San José y la Virgen son modelos, pero qué cosa tan importante. Ustedes se imaginan lo que tiene que haber sido en el que la Virgen estaba en el templo, guardadita, el sumo pontífice llamó a todos los descendientes de David, de la tribu de David, a ver quién era el idóneo para llevarse a María, casarse con ella. Y bueno, ya resulta San José, y San José se la lleva del templo a Nazaret. Y resulta que una vez que llegan a Nazaret, muy prontito, se da
el misterio de la Anunciación y la Encarnación. Es decir, el ángel se aparece, le dice a la Virgen lo que ya conocemos y la Virgen dice, hágase. Y la Virgen queda encinta. Ok. Y luego, ¿cómo le va a explicar a San José que está encinta? ¿Cómo le va a explicar que el ángel se le apareció cuando que además Dios le ha dicho que no lo diga, que él se lo va a aclarar? Y entonces María, cuando se encuentra, recién ha pasado el momento de la Anunciación, se encuentra con San José y le dice, José, te tengo una noticia, pero no le dice que está embarazada, le dice, fíjate que mi prima Isabel, que ya es una mujer muy entrada en años, está embarazada y yo quisiera ir a acompañarla. Acababan casi de llegar, o sea, es más, no vivían juntos porque ella tenía la casa de sus padres, que ya no vivían, pero había heredado y la casa José se la arregla mientras él sabe que va a ser su esposa y José vive pues en su casa, ¿no? Y entonces José se lo dice y le dice, no te preocupes, yo hago lo que tú quieras. Ma dice, pero es que voy a estar muchos días porque ella ya tiene 3 meses y yo quiero esperar al parto, tiene 6 meses, quiero esperar al parto y luego estar un tiempo que pase todo porque le va a costar mucho trabajo eso, ¿no? Y José le dice, no, lo que tú digas haremos. Dice, es más, fíjate, yo tengo que ir a Nazaret, tengo que comprar algunas herramientas y demás, vamos hasta allá y después tú caminas, ya tú vas de Nazaret a las montañas de Judea donde vive Isabel con su esposo Zacarías, ¿no? Que se queda mudo porque no le creyó al ángel. Bueno, pues entonces así se hace, así lo hacen y se van. O sea que San José no vuelve a ver a la Virgen hasta que pasan 6 meses, 3 meses de que diera luz y 3 meses de acompañarla, y entonces ya le dice, ven por mí que ya estoy lista para irme. Y cuando San José viene, imagínense el sustito que se da, que la Virgen ya tiene 6 meses de embarazo, que ya está gordita y que San José no entiende de qué pasó, no sabe nada y la Virgen está toda hecha bolas porque no le puede decir nada a San José. Total, es un verdadero sufrimiento, ¿no? Entonces, yo por otro lado digo, ¿qué honor más grande ha podido tener una mujer en la historia que ser la elegida para Madre de Dios? La Virgen te podía tener el gozo más grande de la vida, ¿no? De la vida, de los siglos, del mundo, de la eternidad. Y sin embargo, está herida por un dolor enorme, por una gran preocupación y se llevará de corbata a San José, ¿no? Entonces yo digo, ese era el adviento que ella hacía. Cuando yo rezo el rosario, en el segundo misterio gozoso, me encanta cuando ella va a visitar a su prima Isabel, me encanta imaginarme que la Virgen viene caminando, toda es una chava de 15, 17 años, toda feliz, ¿no? Toda contenta, pensando que viene pues ha sido cubierta por el Espíritu Santo y trae la semilla de Jesús, ¿no? Que se forma en su seno. ¡Qué mayor felicidad! Y luego eso mismo va a ser su dolor, ¿no? Entonces yo pienso en la vida, el Adviento tiene que ser algo alegre, porque es la redención, porque es la salvación, porque vino Dios a sacarnos adelante y a enseñarnos cómo recuperar la maravillosa forma en que Dios nos había hecho. Y entonces, ¿no? Eso es un motivo de gran alegría, pero lo sufre en grandes circunstancias, ¿no? Entonces, yo pienso que así es un poco el Adviento. Tenemos que mantener viva nuestra esperanza, que sea un acontecimiento glorioso saber que Jesús vino y que volverá y que estamos eso celebrando, ¿no? Y que todos los acontecimientos que de alguna manera nos presentan ya el fin de los tiempos como algo muy cercano, también tiene que ser un motivo de gozo. Y la comunidad, ¿no?, de la época de Jesús pensaban que Jesús volvería pronto y entonces, bueno, pues no fue tan pronto, ¿verdad? Han pasado más de 2000 años, pero usaron también una expresión griega, maranatá, que es una palabra realmente aramea, que adaptaron después al griego, la modificaron en forma de como está, ¿no? Que originalmente era una palabra que es apresurar a alguien, órale, muévete, ¿no? Kelo era la palabra, que la cambiaron después
generó un poco hasta convertirse en Maranatá, ¿no? O sea, que es arameo, bueno, o el arameo o al revés, no lo fue, pero el chiste es que la palabra es, Señor, ven Jesús rápido, ven, ven, que sea pronto, ¿no? Y yo creo que eso es nuestra vida de veras, es un adviento, que nosotros podamos mirar, avanzar, alegres porque sabemos que Dios, que Jesús está oculto en su iglesia, en todos nosotros, está presente. Esa presencia es una presencia virtual y que ahora, ¿no? Nosotros estamos en situaciones muy duras, pero Él, su venida es justo restablecer un orden que se ha perdido, ¿no? Aquí sacar del mundo el pecado, el dolor, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que es muy oportuno que acudamos a este espíritu, que profundicemos en esta realidad del Adviento y que aunque sea algo que nos por desconocido, aunque sea muy anunciado ya en el Evangelio, en los profetas, en el Apocalipsis, o sea, nosotros en las cartas de los apóstoles hemos leído, estamos acostumbrados a leer cosas que son pues así muy fuertes y que se refieren a la segunda venida del Señor, y ya estamos muy habituados, pero cuando la vemos cerca ya no estamos tanto. Entonces nos vamos a pedirle a Jesús, ¿no? Ahora en esta noche que pues eso, que el gozo que nos da verlo será mucho más grande el día que veamos restablecido el bien y que el mundo sea como Dios lo quiere y que todos podamos vivir en paz y armonía esa maravillosa presencia del Jesús que vendrá a rescatar la obra del Padre, a rescatarnos, a sacarnos adelante, y eso sea un verdadero motivo de gozo. Pues yo les mando un abrazo muy cordial. Espero que esta reflexión nos haga a todos pensar, avivar la esperanza, avivar la alegría y también asumir con mucha seriedad la disciplina que nos impone o que se implica o que es necesaria para salir adelante en estos momentos tan difíciles. Les mando un gran abrazo, les agradezco su compañía, su presencia, su escucha, y que Dios nos conceda mantenernos, como dice acá, ¿no? Que mantenga nuestra integridad en alma, cuerpo y espíritu hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es fiel a sus promesas y lo que ha ofrecido lo cumplirá. Que Dios me los bendiga y mucho gusto y muchas gracias otra vez. Hasta luego.